Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las sesiones que estamos trabajando. Estamos con el tema de amplificador operacional. La clase anterior comenzamos a ver el modelo como amplificador operacional. Y nuestro modelo de amplificador operacional, pues traíamos el modelo de amplificador, el concepto de amplificación en general, y tenemos este modelo, trabajamos con este modelo que estoy dibujando aquí. Entonces, este es nuestro modelo que trabajamos, donde tenemos aquí ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Esto es el voltaje de entrada, esta es la resistencia de entrada y esta es la resistencia de salida. Aquí es más o menos, es una ganancia de voltaje. Y para pegarlo a nuestro integrado que empezamos a trabajar al 741, pues nosotros mantenemos este voltaje de entrada, nada más que ahora aplicamos un voltaje en la parte superior y un voltaje en la parte inferior. Se desconecta esa parte, ya no la hacemos común, ya es independiente, y aquí vamos a colocar un potencial 1, un potencial 2, ¿sí? En los extremos, que sería colocar un potencial 1, un potencial 2, nada más que nosotros ya lo empezamos a indicar, solamente aquí va a haber un voltaje 1 y nos olvidamos de hacer este dibujito, este de aquí, ¿ok? Y acá hacemos voltaje 2, damos por hecho que es la fuente conectada ahí, nada más que no la vamos a dibujar. Entonces vamos a señalar con voltaje 1, voltaje 2, ok, en los extremos. Va a tener su ganancia de voltaje, de forma ideal es muy grande. Y entonces esto pues va a estar, ahora lo colocamos a tierra. Y este sería el concepto general de nuestro estudio. Aquí estaría el amplificador operacional. Dos terminales de entrada, una terminal de salida. Pero como tenemos resistencia de entrada muy grande, infinita, pues entonces lo infinito para nosotros es circuito abierto. No fluye corriente porque está el circuito abierto. Eso nos indica esto, ¿sí? No fluye corriente en las terminales de entrada, entonces se toma como una propiedad. La resistencia de salida es 0, entonces aquí es pues un corto en la resistencia de salida. Es 0, este es voltaje de salida. Y entonces nosotros vamos a tener que a través de resistencia de salida igual a 0, el voltaje de salida se coloca en paralelo con la fuente y la fuente de voltaje, que es la ganancia por el voltaje de entrada. ¿Okay? Y entonces nosotros tendríamos la fuente por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada pues va a ser la resta de la terminal no inversora menos la inversora. Y por lo tanto la salida pues va a ser esta parte. ¿Ok? Bueno, a esto se le conoce como la señal diferencial, ¿sí? A la resta, B2 menos B1, aquí está. Entonces, esta sería una definición que sería la señal diferencial del sistema. Tenemos otra definición que es el promedio. Entonces, si nosotros en lugar de tomar la resta hacemos la suma y la dividimos entre 2, pues sería el promedio. Y a esta se va a llamar señal de modo común. Entonces tendremos señal de modo común, que va a ser el promedio, y la señal diferencial, que es la resta de los dos. Ahorita continúo con esta parte. Déjenme termino acá. Bueno, entonces esta sería la característica del amplificador que nosotros ahora vamos a representar como esto, ¿sí? Donde tenemos su salida. Y en el 741, que es el que empezamos a observar o a empezar a trabajar, nosotros vamos a su hoja de especificaciones. Y en la hoja de especificaciones del 741 nos marca estas características. Estas son las características que están marcadas ahí, y dice resistencia 0, pues no es, bueno, resistencia de salida no es la ideal, no es 0, pero sí está muy próxima.
¿sí? Es un valor pequeño, es 10 ohms. Entonces, nuestro modelo quedaría con una resistencia aquí de 10 ohms, muy pequeña a la salida. Resistencia de entrada, pues no es infinito. Nosotros tendríamos que son 6 megas, también es un valor alto. Entonces tendríamos aquí una resistencia de entrada de 6 megas. Como ya tiene resistencia, ¿sí? Acá la resistencia era infinito y la interpretamos como circuito abierto. Ahora no, ahora sí hay una resistencia. Pues entonces sí puede haber corrientes de entrada. ¿Sí? Ideal, pues no hay corrientes de entrada porque esto es muy grande. Bueno, pero ahora sí son 6 megas. Eso me permite a mí la posibilidad de tener corrientes de entrada de 20 nanoamperes. De todos modos es un valor muy pequeño, pero hay que tener en cuenta este valor muy pequeño cuando estemos trabajando en experimentos. La ganancia de voltaje, acá dice que es muy grande, que es infinita, y acá para el 741 la ganancia de voltaje es 200 volts entre milivolts. Nosotros lo vamos a leer de la siguiente forma. Nosotros necesitamos unidad volt entre volt. Entonces, estos milis son 10 a la menos 3. Cuando está dividiendo, pasa como kilos. Entonces sería 10.000. Digo, sería 1000, perdón. Sería 1 kilo. Entonces serían 200 más 3 ceros, que es el 1000. Serían 200.000 volts entre volt. ¿Sí? Le quitamos los milis. Y esta es la lectura que vamos a hacer. Es muy común que cuando estemos leyendo las hojas de especificaciones nos aparezcan unidades de este tipo, 1000 entre milivolts. Y entonces lo que hacemos es pasar unidad, volt entre volt, y vamos a leerlo 200.000. Así los parámetros que vengan ahí va a ser la forma como vamos a estar leyendo en esto. ¿Okay? Entonces es una ganancia pues también muy grande, 200.000. Nosotros ideal pues tenemos infinito. Allá no. Entonces nuestro modelo quedaría de este tipo: una resistencia de 6 megas, una ganancia de 200, que es el AV, por el voltaje de entrada diferencial, y una resistencia de 10 ohms. Y este sería el amplificador operacional 741. Bueno, entonces ya dejo las características, me regreso con el modelo ideal del 741 o de cualquier amplificador operacional que utilice, no nada más ese integrado, puede ser cualquier otro. Tomamos estas características y aquí habíamos mencionado que la salida pues entonces va a ser, se coloca en paralelo, y por lo tanto va a ser la ganancia de voltaje entre la diferencia, que es la terminal que le llamamos no inversora, la que está con el símbolo más, y la diferencia con la inversora, que está con el símbolo menos. Y entonces para cuestiones prácticas decimos B2 menos B1, ¿sí? Más, menos. Entonces, más, menos. B2 menos B1. Este se conoce como la señal diferencial. Esta es una definición, la señal diferencial. Y tenemos la otra que habíamos mencionado, que es la señal de modo común, que es el promedio de las dos señales. Esto también se vuelve importante porque también vienen datos que podemos indagar en la hoja de especificaciones. Cuánto es lo que aguanta, que sería la señal diferencial para la entrada, cuánto es la diferencia que puede soportar nuestro amplificador o que puede manejar, y también cuál es la señal de modo común que maneja el amplificador operacional. Entonces vienen gráficas en las hojas de especificaciones y se va a referir a estas dos definiciones. ¿Okay? ¿Cómo trabajamos con estas dos definiciones para voltaje 1 y voltaje 2? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas dos definiciones y despejar para voltaje 1 y voltaje 2. Entonces tenemos dos ecuaciones, bueno, serían, sí, dos ecuaciones. Ahora manejamos estas como incógnitas, aunque ya estén dadas, y las despejamos. Entonces, si yo despejo el B1 de esta ecuación, me va a quedar B1 lo paso de este lado, positivo, y este B diferencial lo paso de este lado como negativo. Me va a quedar esta expresión. Y luego el B1 ya despejado lo sustituyo en la señal de modo común. Y entonces me va a quedar que en la posición de B1 acá está. Entonces esta sería su posición, lo sustituyo.
y encuentro que aquí tengo V2 dos veces, entonces aquí está. Y aquí mantengo el 1 medio, paréntesis, ¿verdad? Menos B diferencial. El 1 medio con el 2 se va a hacer la unidad, entonces me queda V2 menos la multiplicación de 1 medio por la señal diferencial, que aquí está. Y entonces yo tengo que la señal de modo común puede ser expresada como voltaje 2 menos voltaje diferencial entre 2. Esto lo despejo o lo mando del lado que sería izquierdo, está negativo, pasa a positivo, despejo V2 y ya tengo que V2 en función de la señal de modo común y la señal diferencial. Aquí está, el V2. Esta construcción de V2, pues yo lo puedo realizar ahora. Acá la escribimos. Y la puedo realizar como una suma de fuentes. Y esta sería la ruta de la suma de fuentes. ¿Sí? Sería voltaje diferencial, de modo común, más 1 medio de la señal diferencial, nos da el voltaje V2. Ahorita lo comprobamos. De la misma forma, ahora yo despejo V2 de esta, ¿sí? Igual que hice el proceso acá, hago lo mismo, despejo V2, entonces este está negativo, pasa a positivo, acá lo escribí, V2, este V2 pues lo sustituyo aquí, hago lo mismo, entonces me queda voltaje de modo común, 1 medio de V1 más la sustitución, voltaje diferencial más V1, esto me da 2 veces V1, aquí está. Más el voltaje diferencial. Cuando esto multiplica los elementos, aquí me va a dar la unidad, que va a quedar el V1 y el V diferencial va a quedar entre 2. Despejo el V1, entonces esto lo mando del lado izquierdo y me va a quedar esta definición. ¿Sí? Entonces este es positivo, cuando pasa hacia acá pasa negativo. ¿Sí? Cuando pasa para acá pasa negativo. ¿Qué es esto? Y entonces aquí puedo escribir estas dos componentes como fuentes. Esta sería la ruta para encontrar el V1. Y vamos a comprobar, ¿no? Ahí ya están escritas. Y la posición del más menos de la fuente. Este es menos más, este es más menos y este es menos más. Entonces vamos sobre V1. Vamos a encontrar esta de aquí. Sí, a comprobarla. Entonces hacemos una malla, que sería esta ruta, y decimos menos el voltaje diferencial, acá lo escribimos, más el voltaje, perdón, menos el voltaje en modo común, más, aquí está el más, el voltaje diferencial entre 2, y llegamos al voltaje 1 más el voltaje 1, igual a 0. Y entonces despejamos el voltaje 1 y nos va a quedar voltaje diferencial voltaje de modo común positivo, voltaje diferencial negativo, y esta expresión es exactamente la que está acá. Y entonces nosotros podemos utilizar esta información que viene en la hoja de especificaciones para poder obtener el voltaje 1. Y la comprobación del voltaje 2 pues sería por este lado. Ahora sería esta ruta, esta sería la malla, y entonces sería menos voltaje de modo común, aquí encuentro un menos voltaje diferencial entre 2, es esa fuente, más voltaje 2. Hago lo mismo, despejo para el voltaje 2, estos me van a pasar positivos, y es esta la definición. Entonces ya tengo una estructura a partir de fuentes, utilizando estas dos definiciones que acabamos de colocar el día de hoy. Bueno, entonces, pues ahí le vamos a dejar con la exposición. Como resumen, nosotros hemos puesto dos definiciones que van a ser utilizadas en el transcurso de nuestros procesos de diseño. Nos van a estar dando tal vez estas especificaciones para el diseño, y a partir de estas especificaciones
de la señal diferencial y la señal de modo común, que son los máximos posibles que tenga nuestro integrado, ¿sí? En la hoja de especificaciones, pues nosotros también podemos deducir los máximos, bueno, acá están, los máximos de B1 y de B2 o sus mínimos, ¿sí? Entonces, vamos a tener los rangos de donde podemos trabajar cómodamente para ese amplificador que estemos utilizando. Bueno, entonces sería, yo creo que todo por hoy. El día de mañana comenzaremos a ver lazo abierto y la operación del amplificador operacional como lazo abierto y la aplicación en lazo cerrado. Empezamos con lazo abierto y posteriormente lazo cerrado. Entonces, pues sería todo por hoy. Gracias por su atención, muy amables. Nos vemos a la próxima. Gracias.